Buenos días, profesora y compañeros. El tema de hoy es sobre la abducción de cadera y los músculos abductores, que son el glúteo mayor, medio y menor, el piriforme y el tensor de la fascia lata. A continuación, hablaremos sobre el origen, inserción y palpación anatómica de estos músculos. Músculo glúteo mayor. Hablando de los músculos glúteos, el glúteo mayor es el más largo de los tres y forma la mayor parte de la masa magra de las nalgas. Es un extensor de la articulación de la cadera, que produce el balanceo hacia atrás de la pierna en la caminata y proporciona la mayoría del impulso cuando se sube una escalera. Tiene como origen la cresta ilíaca, el sacro, el coxis y la aponeurosis del sacroespinoso, como lo ven en la imagen. Su inserción se da en la fascia lata y la región superolateral de la línea áspera. Como lo ven en el siguiente video, le pedimos al paciente que se coloque en decúbito prono y marcamos la cresta ilíaca. Bajamos hacia el sacro y el coxis, donde se van a encontrar la aponeurosis del sacroespinoso. Tomamos el inicio y el final que hemos marcado y lo llevamos en dirección a la línea áspera del fémur, en donde se insertará con la fascia lata. Este músculo es ancho, muy grueso y cuadrilátero. Está situado posterior a los otros músculos de la región glútea, a los cuales cubre. Los fascículos que lo constituyen se extienden desde el hueso coxis y el sacro hasta el extremo superior del fémur. Todos estos fascículos se dirigen inferior y lateralmente y parecen ser paralelos entre sí. En realidad, la disociación de estos fascículos en la proximidad de su terminación femoral muestra que experimentan un movimiento de torsión, por el cual una parte de los fascículos superiores se dirige a la parte inferior del tendón de terminación, mientras que los fascículos inferiores se encaminan en su mayoría hacia la parte superior de este tendón, pasando posteriormente a los precedentes. La abducción se debe a la acción de los músculos glúteos. El más activo es el músculo glúteo medio, seguido por los fascículos del glúteo mayor. Vamos a describir el glúteo medio. El glúteo medio pertenece al grupo de los abductores de la cadera. Precisamente este lo vamos a encontrar sobre la superficie exterior de la pelvis. Como podernos darnos cuenta en esta ilustración que hicimos sobre el mismo cuerpo, pues va a ser un músculo que va a ser ancho y grueso, va a tener una forma de abanico y también, pues bueno, al momento que llevan las fibras su recorrido, se va a estrechar en un fuerte tendón que se va a colocar sobre la superficie del trocánter mayor. Bueno, al ser el más grande de los músculos abductores, se dice que representa el 60% del área transversal total de los abductores. Va a ser un músculo estabilizador frontal de la marcha y otras de las funciones también que tiene es precisamente que le va a generar una alineación a nuestra cadera. Vamos a encontrar también que se va a dividir en tres porciones, una porción anterior, una porción media y una porción posterior. Eso precisamente se refiere con respecto a las porciones, son las fibras de las cuales va a estar compuesto. En este caso, pues todas las fibras van a contribuir precisamente al movimiento de abducción. Las fibras anteriores van a rotar internamente la cadera, mientras que las posteriores van a extenderla y van a rotar externamente la cadera. Continuando con la descripción de este músculo, que es el glúteo medio, comentaremos a continuación las inserciones. Su origen va a ser en la superficie externa del ilion entre las líneas glúteas anterior y posterior y su inserción va a ser sobre la superficie lateral del trocánter mayor del fémur. Para realizar una palpación del glúteo medio es necesario pedirle al paciente que se coloque en decúbito prono. Nosotros terapeutas debemos de pararnos al costado del paciente frente a la cadera y localizar el borde lateral de la cresta ilíaca con la punta de los dedos. Posteriormente vamos a deslizar los dedos en dirección distal hacia el trocánter mayor y vamos a palpar y seguir las fibras musculares que convergen y se insertan en la superficie lateral del trocánter mayor. Para una mejor palpación, nosotros podemos solicitarle a nuestro paciente que haga una resistencia, una oposición. Entonces, por lo tanto, nosotros en este momento lo realizaremos. Por favor, haz una resistencia y con nuestra otra mano
daremos una posición fija al miembro inferior y con la otra vamos a realizar la palpación. Este tipo de técnica nos va a asegurar una localización y una palpación correcta de este músculo. A mí me tocó la anatomía palpatoria del músculo glúteo menor. Este se va a originar en la superficie externa del ilion entre la línea glútea anterior y la inferior. Su inserción va a ser en el trocante mayor del fémur. Sus fibras van a converger inferiormente y van a cubrir la parte del tendón de la cabeza refleja del músculo recto femoral y también la cápsula de la articulación de la cadera. Todas sus fibras se van a unir en un fuerte tendón que se van a unir al trocante mayor. Su acción muscular va a ser la abducción, la rotación interna y la leve flexión de cadera. Para la palpación del músculo se tiene que buscar con los dedos, las puntas de los dedos, la cresta ilíaca. Vamos a seguir sus fibras medialmente y distal hasta encontrar el trocante mayor del fémur. Entre esos dos puntos se va a encontrar el glúteo menor. Le vamos a pedir al paciente que haga una rotación interna para que en el momento de que hace la contracción se pueda localizar mejor al músculo. El músculo piriforme es un músculo alargado, aplanado y triangular. Está inmediatamente inferior al músculo glúteo menor. Es el único músculo que está asociado al nervio ciático. Su acción es rotador lateral y abductor del muslo. Está inervado por las ramas del plexo sacro S1 y S2. Para su palpación, el paciente debe estar en posición de cúbito prono. El músculo piriforme tiene su origen en la cara anterior del sacro y en el ligamento sacrotuberoso. A través de un tendón discurre por la escutadura isquiática mayor para insertarse en el borde superior del trocánter mayor del fémur. Tensor de la fascia lata. Se origina en el borde anterolateral de la cresta ilíaca y se inserta en el cóndilo lateral de la tibia a través de la banda iliotibial. Para sentirlo, debemos generar una abducción con ligera rotación externa y tiene una incisión falsa directamente con el glúteo mayor. Al paciente lo colocamos de cúbito supino con la cadera en rotación externa, frente al muslo localizando la espina ilíaca anterosuperior con la punta de los dedos, deslizando los dedos en dirección lateral a inferior hacia la parte externa del músculo, palpando las fibras del tensor de la fascia lata, las cuales son más gruesas y lisas en la banda iliotibial. Para poder palpar la banda iliotibial, debemos colocar al paciente de cúbito lateral con la cadera y rodilla levemente flexionadas, deslizando la palma en dirección proximal hacia el trocánter mayor, palpando las fibras de la banda iliotibial en la parte lateral del muslo. Yo les voy a hablar sobre los elementos que generan un equilibrio estático y un equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico es la capacidad de mantener el cuerpo erguido y estable mientras realizamos una actividad de desplazamiento. Un ejemplo de esto es la marcha o el correr. Este equilibrio va a depender de fuerzas que van a oponerse entre sí. El libro de Nordic nos señala que existen las fuerzas articulares reales que se van a producir durante la actividad y van a existir las fuerzas más complejas que son las fuerzas internas, que estas van a estar actuando sobre la articulación. Por otro lado, el equilibrio estático es la capacidad de mantenerte en equilibrio y erguido sin efectuar ningún movimiento sobre dos pies o sobre uno. Este equilibrio va a contar con una línea de gravedad que va a pasar por detrás de la sínfisis del pubis o puede cambiar si estamos en un solo pie. También vamos a contar con un punto de gravedad que va a ser la pelvis y que este va a estar siempre por encima de la base de sustentación. También vamos a contar con un reforzamiento que va a ser la cápsula articular y los ligamentos, estos sin ninguna contracción muscular. Sin en cambio, al estar en una posición erguida durante mucho tiempo sin efectuar ningún movimiento,
Nuestros músculos que cubren o están alrededor de la articulación de la cadera van a empezar a contraerse. Esto es para evitar una oscilación, es decir, que perdamos el equilibrio o que empecemos a movernos de un lado al otro como un péndulo. El tipo de palanca muscular que se encuentra en la abducción de cadera es de tercer género. Esto es donde, como se puede ver en el video, la fuerza o los músculos pubofemoral y abductores que delimitan a este movimiento se encuentran entre la resistencia, que es la parte corporal que queremos mover, y el punto de apoyo o la articulación coxofemoral. El tipo de palanca muscular, con la pelvis siendo el segmento móvil, es de primer género. Esto es cuando la resistencia y la fuerza están a los lados del punto de apoyo o la articulación coxofemoral.